Buenas tardes, queridos compañeros, amigos. Bueno, en esta tarde quiero hablar con ustedes de algo muy importante que creo que para nosotros como docentes es muy importante y fundamental, como dar una clase. Bueno, antes de explicarles cómo nosotros debemos dar una clase o cómo un docente debe manejar una clase o darla como tal, quiero hablar con ustedes y que tengamos en cuenta unos conceptos para manejar, que es el plan de área y lo que debe un docente tener en cuenta a la hora de dar su clase. Bueno, primero que todo, un docente debe manejar unas competencias. El docente debe manejar sus competencias, que son las que tienen el fin por el cual ellos quieren dar su clase, ¿sí? Por lo menos, un docente que quiera dar su clase un docente de inglés, que quiera dar su clase sobre el verbo, entonces que tiene un fin como un propósito por el cual quiere dar esa clase en los estudiantes, ¿no? Quiere desarrollar alguna habilidad, quiere que ellos eh, desarrollen el conocimiento de cómo usar el verbo en diferentes tiempos, ¿sí? Muchas cosas. Esa es una de las competencias que ellos quieren desarrollar. La competencia que ellos pretenden alcanzar en los estudiantes. Bueno, otro punto, que es el segundo punto que un docente debe tener en cuenta a la hora de desarrollar su plan de clase y darla en su clase, son las actividades de apertura. Algunas personas lo llaman motivación, actividades de motivación. Bueno, esas actividades de motivación son muy importantes porque primeramente son las que permiten que el estudiante se motive, se interese por la clase, que permitan que los estudiantes tengan interés por la clase a la hora de los profesores dictarla. Estas actividades pueden ser, no sé, un pequeño juego, si los docentes son de la iglesia, entonces pueden, no sé, dar un cantar, leerles algo que los motive y les interese. Y también pueden incluir en esta actividad de motivación algún juego, alguna pequeña actividad que les permita a los estudiantes como que empiecen a entender y dar a conocer el docente de qué tema va a tratar su clase. Bueno, el tercer punto que un docente debe tener en cuenta a la hora de dar su clase es la manera en que desarrolla el tema. ¿Qué es desarrollar el tema? Es elaborar un esquema, un contenido de qué es lo que el docente va a hablar, de qué es lo que va a tratar. Si va a hablar sobre los animales, si va a hablar sobre los colores, entonces tiene que mirar qué son los colores, que existen muchas clases de colores que están en los primarios, los secundarios, o sea, muchas cosas. Tiene que desarrollar un esquema de cómo va a tratar el tema y cómo lo va a dar a los estudiantes. Por cuarto punto, es muy importante también que el docente tenga en cuenta cuál es la metodología que él va a utilizar a la hora de dar esta clase, ¿sí? Qué estrategias dentro de esa metodología, qué estrategias o técnicas él va a utilizar para que los estudiantes aprendan, ¿sí? Para aclarar las dudas que ellos tengan sobre el tema que el docente está dando. Por quinto punto, también es muy importante las actividades. Un docente debe realizar actividades a la hora de desarrollar su clase. Por lo menos igual los quiere poner a hacer una mesa redonda, entonces si los va a poner a hacer un juego, todo tiene que ir relacionado al tema del cual él está hablando. No puede, por lo menos no puede salirse del contexto del cual él está tratando. Otra cosa, el sexto punto que es importante, es que el docente tenga en cuenta los recursos que va a manejar. Pueden ser recursos tecnológicos, pueden ser recursos de la biblioteca, libros, videos, alguna manualidad, no sé, muchas cosas, muchos recursos puede utilizar un docente para dar su clase. Y por último,
que es el séptimo punto, que es ahí donde el docente se da cuenta si el estudiante aprendió, es la evaluación. Muchos piensan que una evaluación es que le ponen una hoja y le hacen una serie de preguntas y todo eso. No, la evaluación es la manera en que el docente se da cuenta si lo que él enseñó, si lo que él explicó, si de lo que él habló, los estudiantes aprendieron. Puede ser por medio de un juego, puede ser por medio de una sopa de letras, no sé, muchas cosas. Hay muchas actividades que el docente puede desarrollar a la hora de evaluar. No necesariamente tiene que ser un cuestionario. Entonces, estos son los puntos muy importantes que un docente debe tener en cuenta a la hora de dar su clase. Creo que muchos de nosotros no se nos es fácil desarrollarla porque pues es muy complicado, es muy complejo manejar los estudiantes y todo, pero siempre y cuando uno como docente y como persona sepa darse su lugar, sepa manejar a las personas, sea una persona que comparta con ellos, pero que al mismo tiempo ellos vean autoridad en uno, uno puede hacerlo. Y no hay nada más hermoso que hacerlo de las manos de Dios. Muy bien, esto fue un excelente video y espero que pasen una excelente tarde y que Dios les bendiga. Chao.